El 8 de noviembre del año 1793, una famosa mujer en aquella época llamada Madame Roland fue decapitada en la Plaza de la Concordia en París por haber, juntamente con su esposo, denunciado los excesos en los que había caído la Revolución Francesa, una revolución que tanto ella como su esposo, dos intelectuales de la época, habían apoyado de todo corazón. Justo enfrente de la guillotina había una estatua de arcilla que representaba la libertad, y cuentan que al ser colocada ante la estatua para ser decapitada, Madame Roland pronunció esta frase que se ha hecho famosa: «Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». Y mis hermanos, lamentablemente esta es una observación que la historia se ha encargado de ratificar una y otra vez. Son muchos los atropellos que se cometen en nombre de una libertad mal entendida, en nombre de una libertad mal aplicada. ¿Y saben qué es lo más triste de esto, mis hermanos? Que la iglesia del Señor Jesucristo no ha estado exenta de ese peligro, como veremos en el pasaje que estudiaremos en la mañana de hoy. Yo les ruego, por favor, que me acompañen al capítulo 8 de la primera carta de Pablo a los Corintios para continuar con nuestros estudios expositivos en esta carta que comenzamos hace unos meses atrás. Primera a los Corintios, capítulo 8. La semana pasada nosotros vimos que los miembros de esta iglesia habían enviado una carta al apóstol Pablo planteando algunas interrogantes sobre la vida cristiana práctica. Y una de ellas estaba relacionada con las comidas sacrificadas a los ídolos. En aquellos días, los sacrificios de animales eran parte integral de la adoración que los paganos rendían a sus dioses. Y tal parece que la carne que era sacrificada era dividida en varias porciones. Una porción era quemada, eso era parte del sacrificio. Otra porción se le daba a los sacerdotes, al equipo que trabajaba en el templo, era como una especie de paga. Y la otra carne, la otra porción de carne, era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. De manera que los templos paganos en aquellos días no solo funcionaban como lugares de adoración, sino también como carnicerías. Y al mismo tiempo funcionaban como lo que sería el equivalente de los restaurantes en el día de hoy. De hecho, se han hecho descubrimientos arqueológicos donde se ha visto que hay templos que tenían salones apartados para ese uso. La pregunta que Pablo parece responder en este capítulo y en el siguiente de la carta, y aún en el capítulo 10, es si era lícito para un creyente participar de ese tipo de actividad, de esos banquetes, o incluso comprar de esa carne que fue sacrificada a los ídolos. Porque comerse una carne sacrificada a los ídolos en aquellos días representaba en cierto modo una identificación con ese ídolo. O sea, comerse un bistec que fue sacrificado a Apolos o a Esculapio o a Hermes o a Zeus o a Afrodita era identificarse como un adorador de esos dioses paganos. Y aunque eso puede parecernos en pleno siglo XXI algo trivial y sin importancia, créanme, mis amados hermanos, en esta época era un tema candente. Era un tema candente. Dejar de participar en esos banquetes que se celebraban en el templo implicaba prácticamente aislarse de la sociedad corintia. Era aislarse de la sociedad porque muchos eventos
importantes se llevaban a cabo en ese contexto. Es lo mismo que ocurre con los restaurantes en el día de hoy. Hay personas que alquilan restaurantes para cumpleaños, para festejar algunas fechas importantes. Eso mismo ocurría en aquellos días. Por otra parte, muchos de los hermanos de la iglesia en Corinto, que tenían una conciencia más fuerte y mejor informada, no estaban dispuestos a dejar pasar los especiales. O sea, piensen por un momento, usted quiere comprarse un churrasco y resulta que en la carnicería lo venden a un precio y en el templo de Esculapio lo venden a otro, más bajito. Bueno, algunos hermanos de la iglesia en Corinto no estaban dispuestos a dejar pasar los especiales por causa de algunos quisquillosos que tenían una conciencia más débil. De hecho, más adelante nosotros vamos a ver en otro estudio que algunos de estos hermanos débiles habían decidido abstenerse por completo de comer carne, por temor a que tal vez, sin ellos saberlos, esa carne haya sido sacrificada a los ídolos. Los hermanos fuertes, por su parte, razonaban de este modo: todos sabemos que existe un solo Dios. Estamos de acuerdo. Todos sabemos que un ídolo no es nada, porque representa algo que en realidad no existe. Zeus, Apolos, Esculapio son invenciones humanas. Solo existe un Dios vivo y verdadero. Por otra parte, también sabemos que delante de Dios nadie es más espiritual ni más aceptado por Él porque coma una cosa en vez de la otra. Pablo dice en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, hermanos amados, Dios no ama más a los vegetarianos que a los carnívoros. Delante de Dios, lo que usted se coma o deje de comer no tiene importancia. Noten, mis hermanos, que hasta aquí la argumentación de los hermanos fuertes era perfectamente lógica. Nosotros podemos decir amén a la argumentación de los hermanos fuertes. El problema estaba en la conclusión a la que algunos habían llegado a la luz de esos argumentos. La conclusión era, en palabras bien dominicanas: no seas tan quisquilloso, aprovecha los especiales y no le des tanta mente al asunto de si la carne te la comes en la casa o te la comes en el contexto de un banquete hecho en honor de un ídolo que no existe. No le des mente a eso. Esa parece ser la problemática que el apóstol Pablo está tratando aquí. Y por supuesto, yo he tratado de simplificarlo al máximo. Son asuntos más complejos, pero esto básicamente es la problemática con la que Pablo está lidiando en estos capítulos. Ahora, mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, si bien es cierto que esa situación en particular ya no representa ninguna amenaza para nosotros, por favor no piensen ni por un momento que la enseñanza de este texto no tiene nada que ver con nosotros, los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el siglo XXI. Por favor, no pienses eso. No apagues el transmisor, o mejor dicho, el receptor. No apagues el receptor, porque lo que vamos a ver en esta mañana tiene todo que ver contigo y conmigo. Todo que ver. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta porción de la carta, que luego sería incluida en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque los principios que encontramos aquí sobre el buen uso de la libertad cristiana sería relevante para la Iglesia de Cristo en todas las épocas y en todas las culturas. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando nos veamos en situaciones similares a estas? Bueno, lo primero que Pablo nos enseña en este pasaje es que el amor debe gobernar nuestra libertad y nuestros derechos. Lo primero que Pablo nos enseña en este pasaje es que el amor debe gobernar nuestra libertad
y nuestros derechos. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y tal parece que Pablo está citando aquí una porción de la carta de los Corintios. Parece que los corintios en la carta que le enviaron a Pablo le decían: Pablo, ¿cuál es el problema si todos tenemos conocimiento? Hay ciertas cosas que todos los cristianos sabemos. Y en este caso se refiere al hecho de que existe un solo Dios. Y que los ídolos que representan a esos dioses no existen en la realidad. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay nada más que un Dios. No hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores supuestos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo aquí? Que existe un solo Dios y un solo intermediario entre nosotros y Él. Eso es lo que dice en el versículo 6. Existe un solo Dios. En eso estamos todos de acuerdo. Y un solo intermediario entre nosotros y Él. De paso, hermanos, me preocupa mucho cuando oigo a una persona hablar de su relación con Dios sin mencionar al Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás una persona fue a mi oficina y todo el tiempo me decía: no, porque yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, yo estoy cerca de Dios. Después de haber estado casi una hora hablando, le dije: fulano, hay algo que me llama mucho la atención de todo lo que tú me has dicho. Tú no mencionas a Cristo por parte. Tú no mencionas a Cristo. Mis hermanos, mis amigos que están aquí en esta mañana, nadie, absolutamente nadie, puede tener una relación con Dios el Padre si no es a través de Dios el Hijo. Me preocupa oír una persona hablar de Dios, 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 sin hablar de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que Pablo está diciendo: sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, hermanos fuertes de Corinto. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, ese conocimiento no es suficiente para regular el buen uso de la libertad cristiana. No es suficiente. Porque había creyentes en la iglesia que recién habían salido del paganismo, para quienes los ídolos en el pasado eran entidades muy reales, y aunque estas personas se habían convertido al Señor, su anterior estilo de vida estaba tan entretejido en su aparato emocional que ellos no podían participar de ese tipo de actividad sin que de alguna manera le molestara la conciencia. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Nosotros conocimos al Señor en una iglesia bien legalista. Y una de las cosas que nos enseñaban en esa iglesia es que no era legítimo para un cristiano ni siquiera escuchar música clásica. Porque ¿cómo es posible que un cristiano se preste a escuchar música que fue compuesta por un impío como Beethoven o como Mozart? Y a nosotros que nos encantaba escuchar música clásica y nos encantaba ir al Teatro Nacional, a los conciertos, hermanos, dejamos de ir a los conciertos por mucho tiempo, hasta que gracias al Señor nuestra conciencia fue libertada. Ahora, ¿saben qué, hermanos? La primera vez que yo volví al Teatro Nacional, después de mucho tiempo, yo me sentí raro. Es increíble cómo esas cosas atrapan la conciencia. Y aunque uno sabe la información, no siempre el aparato emocional se libera tan rápido. Ahora imaginemos a uno de estos creyentes que acaba de salir de ese mundo de idolatría, ver a un hermano de conciencia más fuerte
comiéndose un churrasco en el templo, en uno de estos banquetes. Él no se siente seguro en su conciencia de que puede participar de ese tipo de cosas. Pero alentado por la conducta de este otro cristiano, él decide hacerlo. Y al hacerlo, está violando los dictados de su conciencia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14. Mira, mi amado hermano, nosotros necesitamos tener una conciencia bien informada. Pero si hay algo que tú sospechas que es pecado, o sea, tú no tienes fe de que eso es correcto y como quiera lo haces, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Bueno, Señor, yo no estoy seguro de si esto es pecado o no, pero como quiera lo voy a hacer y no me importa lo que tú pienses. O sea, me estoy arriesgando a que sea pecado. Por eso Pablo dice, lo que no proviene de fe es pecado. Así que la conducta de estos miembros fuertes de la iglesia podía estar propiciando a que estos hermanos débiles violaran su conciencia. ¿Qué debían hacer los miembros de la iglesia en Corinto que tenían una conciencia mejor informada? Ellos debían considerar seriamente el impacto que su conducta podía tener en la vida de otros. Ellos debían considerar seriamente el impacto de su conducta. En otras palabras, ellos debían darle preeminencia al amor por encima de su propia libertad. Ellos debían darle preeminencia al amor por encima de su libertad. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad, y el texto dice literalmente, mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y por si acaso, la palabra perderse allí significa literalmente destruirse. Yo no creo que Pablo está hablando aquí de que la salvación se pierde, más bien es en contraste con la palabra edificar. O sea, tú estás supuesto a edificar a tus hermanos, tú estás supuesto a ayudar a tus hermanos a crecer en gracia, pero lo que estás haciendo es estimulándolos a que su vida espiritual se destruya, a que ellos sufran daños considerables en su vida espiritual. Eso es falta de amor. Sigue diciendo Pablo, versículo 12, de manera pues, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es verdadero cristianismo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo tengo que limitar en mi vida para no ser tropiezo a mi hermano por el cual Cristo murió? Mis hermanos, piensen en esto. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque Él no se aferró a sus derechos. Como Marcos leyó en el pasaje de hoy, en la lectura que nos tocaba. Cristo era inocente, Él no tenía por qué ir a la cruz, pero Cristo se dio su derecho, Él se dio su derecho, mi amado hermano, para morir por ti y por ese hermano débil que tiene una conciencia menos informada que la tuya. Y tú vas a actuar de tal manera que destruya la vida espiritual de ese hermano por el cual Cristo murió. En otras palabras, el amor debe gobernar nuestra libertad. El amor debe gobernar nuestros derechos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. No es que haya nada malo en el conocimiento. No, hermanos, no hay nada malo en el conocimiento. Es
lamentable que una persona carezca de conocimiento. Pero ¿saben qué? Si bien es lamentable que una persona carezca de conocimiento, es una tragedia que carezca de amor. Es lamentable que carezca de conocimiento, pero es una tragedia, hermanos, que una persona que diga ser cristiana carezca de amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es lo que edifica. En otras palabras, es el amor lo que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo a la imagen de Cristo, a la vez que ayudamos a otros a crecer a la imagen de Cristo. Estamos edificando un carácter, el carácter de nuestro Señor. Dime hacerle una pregunta: ¿qué produce el conocimiento sin amor? ¿Qué produce el conocimiento sin amor? Produce soberbia, produce arrogancia. Otra pregunta: ¿y a quién nos parecemos más cuando estamos actuando con arrogancia? ¿A Cristo o al diablo? El conocimiento envanece, el amor edifica. Una persona que realmente está creciendo en conocimiento, que en verdad está creciendo en conocimiento, tiene dos características que lo identifican. La primera es su humildad. La primera es humildad, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Una de las cosas que sabe el que sabe es que no lo sabe todo. Repito eso. Una de las cosas que sabe el que verdaderamente sabe es que no lo sabe todo. Y precisamente por eso es una persona humilde. Búscate a una persona que cree que lo sabe todo y has encontrado a un ignorante. Miren, hermanos, nuestra ignorancia es asombrosa. Nosotros somos tan ignorantes que aún ignoramos lo que ignoramos. O sea, en otras palabras, hay cosas que tú no sabes, que ni siquiera sabes que no sabes, porque ni siquiera sabes que existen. De ese tamaño es nuestra ignorancia. Y mientras más una persona sabe, más claramente ve su ignorancia. Su ignorancia. Así que una de las características que tiene la persona que verdaderamente está creciendo en conocimiento es humildad. Pero por otro lado, la otra característica que tiene una persona que verdaderamente está creciendo en conocimiento es amor a Dios. Amor a Dios, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué Pablo dice eso aquí? Si alguno ama a Dios. Por una razón muy sencilla. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Es imposible conocer verdaderamente a Dios y no amarlo. Porque todo lo que hay en Dios es digno de amor. No hay una sola característica en Dios que sea detestable. Alguien decía una vez que el hombre, el ser humano, es el único ser que mientras más te acercas, más pequeño lo ves. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a una persona de lejos, la admiras. Vive con ella 2 o 3 años. Pero vivir con ella, ahí es que tú vas a ver sus faltas. En el caso de Dios es al revés. En el caso de Dios, mientras más lo conoces, más claramente ves sus perfecciones. Y mientras más claramente ves sus perfecciones, más lo amas. Así que en el caso de una persona que verdaderamente está creciendo en el conocimiento de Dios, será humilde y amará a Dios. Así que no es la cantidad de conocimiento teológico que tengamos lo que determina si en verdad conocemos a Dios. De hecho, ni siquiera es la ortodoxia de nuestro conocimiento teológico. No, lo que verdaderamente determina si nosotros conocemos a Dios o no, es si lo amamos o no. Es si lo amamos o no. Ahora, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué ocurre con una persona que ama a Dios? Que amará también a todos aquellos que son amados por Él. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice el apóstol Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es entonces el proceso de pensamiento del apóstol Pablo en este capítulo 8 de 1 Corintios? Muy simple: el que está creciendo en verdadero conocimiento
debe estar creciendo en amor a Dios. Y el que está creciendo en amor a Dios debe estar creciendo en amor a los hermanos. Y el que está creciendo en amor a los hermanos está dispuesto a limitar su libertad por el beneficio espiritual de ellos. Ese es el argumento. Y ahora, para ilustrar esta enseñanza, el apóstol Pablo trae a colación su propio ejemplo en el capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. Pablo no ha cambiado de tema. Es una pena que a veces nosotros vemos las divisiones de capítulos y decimos, aquí se acabó este tema, entramos en otro. No. Lo que Pablo está tratando de demostrar en el capítulo 9 es que los ministros del nuevo pacto deben ser remunerados económicamente por aquellas personas a quienes ellos ministran. Sin embargo, por ciertas razones particulares que no vienen al caso, Pablo decidió poner a un lado ese derecho cuando estuvo ministrando en Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahora escuchen las preguntas que hace Pablo en los versículos 4 al 6. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Obviamente en el contexto es, ¿acaso no tenemos derecho a que ustedes nos remuneren económicamente para que nosotros podamos comprar nuestro alimento? ¿Acaso no tenemos ese derecho? Versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro? Ahora Pablo amplía más el asunto. O sea, Pablo está diciendo, recuerden que los apóstoles no tenían ministerios fijos, ellos viajaban edificando las iglesias. Y Pablo dice, si yo soy soltero, ustedes deberían remunerarme como soltero. Pero si yo fuera casado, que no lo era, pero si yo fuera casado, ustedes deberían remunerarme de tal manera que yo pudiera viajar con mi esposa, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. De paso, esto demuestra obviamente que los apóstoles eran casados. Y los hermanos del Señor Jesucristo y el apóstol Pedro eran casados. No olviden que hay un pasaje en los evangelios donde Cristo sanó a la suegra de Pedro. Y para tener suegra hay que estar casado. Nadie anda buscando a suegra gratuitamente. Para tener una suegra hay que estar casado. O sea que Pedro era casado. Y los demás apóstoles del Señor. Pedro no lo era. Pero yo no tengo nada contra la suegra, es simplemente una nota editorial. Eran casados y Pablo está diciendo, ustedes deberían remunerarme económicamente, aún hasta para yo poder viajar con mi esposa sin tener que trabajar horas extras para eso. Versículo 6, y aquí Pablo es más directo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, secularmente, obviamente. ¿O es que acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos ese derecho? Pablo dice, no, nosotros tenemos ese derecho. Y luego Pablo usa 3 figuras para ilustrar su punto. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿ustedes conocen algún soldado que es soldado de día y tiene que trabajar a medio turno de noche para poder recibir el sustento de su familia o para comprar su rifle? Imagínense ustedes eso. Yo tengo un soldado aquí que él tiene que buscar un préstamo en el banco para comprar su rifle y las municiones porque el gobierno no se la da. Dice Pablo, es ilógico pensar en un soldado que es soldado a su propia defensa. El gobierno tiene que darle todo lo que ese soldado necesita para servirle a la patria. Versículo 7 otra vez. ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? Obviamente la respuesta es nadie. Nadie. El que planta una viña es para comer del fruto de su viña. Tercera figura. ¿O quién apacienta el rebaño
y no toma de la leche del rebaño? Otra vez la respuesta es nadie. Tanto el soldado, el agricultor, el pastor de ovejas reciben remuneración por la labor que realizan. Y lo que Pablo está diciendo es: ¿por qué no la habría de recibir el ministro del Evangelio? Cuando su labor es tan absorbente, es tan útil, es tan laboriosa como la de cualquiera de ellos, la del verdadero pastor. Ahora, Pablo quiere mostrar en su argumentación que sus consideraciones sobre la remuneración del ministro no se basan únicamente en observaciones pragmáticas, sino en la enseñanza clara de Dios en su palabra. Versículo 8: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Hermanos, en la ley de Moisés, Dios hizo provisión para que los hombres no abusaran de sus animales. El buey que trillaba en el campo, que llevaba el trillo, a veces algunas personas le ponían un bozal para que el buey no se detuviera a comer. Y Dios en su palabra dijo: no cometan esa crueldad contra los bueyes. No le pongas bozal al buey que trilla, déjalo comer mientras trabaja. Pero ahora Pablo se pregunta, versículo 10, en otra palabra, ¿no debía aplicarse ese mismo principio al hombre que trabaja en la obra de Dios? Dice en el versículo 9 al final: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Pablo está diciendo: Dios se preocupa porque el hombre cuide de los animales que trabajan para él, y no debían los creyentes ocuparse de aquellos hombres que trabajan arduamente para el beneficio de sus almas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De paso, la palabra pues por nosotros se escribió, dice en el versículo 10, lo dice enteramente. Esta palabra significa primordialmente, porque Dios cuidó a los bueyes. Pero Pablo dice: hay un principio humanitario allí, más importante, y tiene que ver con el cuidado de los pastores. Versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? O sea, si nosotros proveemos la palabra de Dios, esa bendita palabra de Dios a través de la cual se aumenta la fe de los creyentes, se acrecienta el fruto del Espíritu, se fortalece vuestras almas, se nos imparte sabiduría divina para la vida cotidiana, es gran cosa si ahora ese hombre que hace esa labor recibe ahora una remuneración justa que sea consecuente con el bien que ellos reciben a través de él de parte de Dios. Mis hermanos, el argumento de Pablo es contundente. Es contundente. Lo que él está demostrando aquí es: yo tengo derecho a ser sostenido económicamente por ustedes. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, ¿saben qué? Yo decidí ceder mi derecho. Yo decidí ceder mi derecho. Esa es su argumentación, ese es el peso. Por amor a ustedes, yo decidí ceder mi derecho, con todas las dificultades que eso implicó. Ustedes se imaginan al apóstol Pablo teniendo que ir al mercado por la mañana a comprar tela, a comprar hilo, para hacer casas de campaña, para poder sostenerse durante todo el tiempo que estuvo en Corinto, y luego pasar las noches predicando el Evangelio. Mis hermanos, eso le costó a Pablo. Le costó al apóstol Pablo. Sin embargo, dice él: yo lo hice para no poner ningún tropiezo al avance del Evangelio en esta ciudad.
de lo cual ustedes, corintios, se beneficiaron. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pues así también ordenó el Señor, a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Que vivan del evangelio. La enseñanza de Cristo en este asunto es la misma que la de Moisés en el Antiguo Testamento. Hablando de la remuneración de aquellos que predican el evangelio, el Señor dice a sus discípulos en Lucas capítulo 10 versículo 7, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. ¿Ven cómo Pablo vuelve sobre el mismo punto una y otra vez? Yo tenía derecho a ser sostenido económicamente por ustedes. Eso hubiera sido justo y apropiado. Pero ¿qué hice yo? Puse a un lado mi derecho por el gozo de cumplir gratuitamente la encomienda que recibí del Señor. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. En otras palabras, no me malentiendan, porque algunos podían pensar en Corinto, parece que Pablo ahora quiere que le paguen. Páguenme mis prestaciones. Pablo dice, no. Yo no estoy escribiendo esto para que ahora me paguen, no. Dice él, yo prefiero morirme antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y por favor, no malentiendan a Pablo. Su gloria allí, podemos traducirla también su gozo. Lo que él está diciendo es, no me quiten este motivo que tengo yo de vanagloriarme. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Muchas veces uno dice, por ejemplo, cuando presenta una foto de sus hijos, dice, esta es mi gloria y mi gozo. En el caso mío yo lo puedo decir con más, obviamente con más peso, porque yo tengo gloria y gozo. O sea, tengo a gloria a mis hijos, pero el punto es que a veces uno usa la palabra gloria para hablar de algo que le da gozo. Pablo está diciendo, no me malentiendan, yo no quiero que me paguen mis prestaciones. Yo prefiero morirme antes de que alguien me quite este gozo. El gozo de poder presentar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente. Versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, yo no tengo opción. ¿Cuál es pues mi galardón? Versículo 18, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el más preciado tesoro que un hombre puede tener. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único instrumento que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores. Así que literalmente hablando, mis amados hermanos, a ti y a mí se nos ha encomendado un mensaje de vida o muerte. Nosotros tenemos en nuestras manos un mensaje de vida o muerte. Y si entregar ese mensaje a otros nos trae problemas en el trabajo, en el seno familiar, con nuestros amigos, que así sea, porque nosotros no tenemos otra opción que predicar el evangelio para la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Nosotros no tenemos otra opción. Por eso es que Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Espérate un minuto, Pablo. Si son escogidos, ¿se van a salvar como quiera? No te afanes tanto.
Si son escogidos se van a salvar. Pablo dice, de ninguna manera. Son escogidos por Dios, pero Dios que escogió a los que se van a salvar, también escogió los medios a través de los cuales se van a salvar, y ese medio no es otro que la predicación del Evangelio. Así que yo todo lo soporto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Ahora, mis hermanos, no solo debemos predicar el Evangelio, no solo debemos predicar el Evangelio, y ese es el punto de mi predicación. Nosotros debemos vivir de tal manera que no pongamos obstáculos innecesarios delante del mundo que nos escucha. ¿Y saben qué significa eso? Otra vez, poner a un lado nuestros derechos. Poner a un lado nuestros derechos. Por eso les decía, no piensen ni por un momento que este mensaje no es relevante para ti. Nosotros vivimos en una época donde los benditos derechos son enarbolados como algo intocable. ¡Mi derecho! ¡Ese es mi derecho! Y tú no puedes poner a un lado tus derechos por amor a otros. Tú no puedes hacer eso. Porque si tú no puedes hacer eso, tú deberías cuestionarte si tú conoces a Dios. Porque Jesucristo puso a un lado sus derechos y murió por ti si tú eres cristiano en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ven la lógica de Pablo? Muy diferente a la de los corintios. Yo sé que yo soy libre, pero voluntariamente he decidido limitar mi libertad. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sujeto a la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo pudiera pasarme horas predicando de ese pasaje, pero ya les dije, no es mi propósito ir detalladamente por cada porción de la carta a los Corintios. Estamos viendo el flujo general del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que le está enseñando aquí? Bueno, algunas personas dicen, muy fácil, que para ganar a la gente del mundo, nosotros tenemos que más o menos parecernos al mundo. ¿Cuál es la música que están oyendo la gente allá en la calle? Reggaetón. Vamos a meter reggaetón en la iglesia. Y así la gente se va a sentir cómoda entre nosotros, porque eso es lo que ellos escuchan. Miren, hermano, yo estuve buscando en el texto griego, créame, la palabra reggaetón no aparece en el texto original. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo, vamos a parecernos lo más posible a la gente del mundo para ganar a la gente del mundo. Lo que Pablo está diciendo es, cede tus derechos. Cuando tus derechos se interponen con el avance del Evangelio, tíralo por la ventana. Porque ganar un alma para Cristo es 1000 veces más importante que tus derechos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué tanto derecho y derecho? Es el Evangelio, mis hermanos. Es la salvación de las almas. Es el cielo o el infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No, nuestros derechos no son más importantes que la vida espiritual de nuestros hermanos. Nuestros derechos no son más importantes que la salvación de los pecadores. No son más importantes. Por eso Pablo decía, yo hago lo que hago para ganar al mayor número posible. Déjame hacerles una pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros debemos llevar ese principio? ¿Saben hasta qué punto? Hasta el punto de la muerte, si es necesario. El Señor dice en la Gran Comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben ustedes por qué hay regiones del planeta Tierra que no han sido alcanzados con el Evangelio? Porque son lugares sumamente peligrosos a donde nadie quiere ir. Y Cristo está diciendo a su iglesia, esta es mi encomienda. Mi encomienda es que ustedes vayan hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. Y si para eso tienen que dar su vida literalmente, den sus vidas. Den sus vidas, si es necesario. Pero, antes de llegar a tomar decisiones tan extremas, ¿por qué no comenzamos con las cosas más sencillas? Miren, hermanos, si a nosotros se nos hace difícil venir a 2 cultos los domingos, estar a tiempo a la escuela dominical y estar aquí en el culto de oración, muy difícil que una persona llegue ahí. Muy difícil. Una cosa tan simple. Sí, todos tenemos derecho a llegar el miércoles a casa bien descansaditos y quedarnos ahí tranquilos. Pero el punto no son nuestros derechos. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir el Evangelio con otros, aunque nos vean como tontos o fanáticos? ¿Cuántos de nosotros que tenemos el Evangelio en nuestras manos estamos dispuestos a quedar de ridículos por causa del Evangelio? ¿O cuántos tienen la disposición a sacrificar una noche a la semana para hacer un estudio bíblico evangelístico en su casa? Ya sea que tú pongas la casa o ya sea que tú mismo lo des. O para apoyar a un hermano que está dando un estudio bíblico en su casa. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar una noche a la semana? Déjame hacerte una pregunta más difícil. Varones. Y esto va a las hermanas también, porque esos varones van a necesitar casarse con hermanas que tengan el mismo corazón. Pero permítanme, hermanas, por hoy, ya ustedes el fin de semana recibieron mucha enseñanza. Déjenme decirle algo a los varones aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, varones otra vez, a cuestionarnos seriamente si Dios quiere que tú sacrifiques tu carrera, que tú sacrifiques tu profesión, que tú sacrifiques tu negocio, por lucrativo que pueda ser, para dedicarte al ministerio a tiempo completo? Y mira, tal vez es la voluntad de Dios que tú sigas adelante con tu profesión, que tú sigas adelante con tu carrera, que tú sigas adelante con tu negocio, haciéndolo con excelencia para la gloria del Señor. Y hasta es posible que Dios te prospere económicamente. No me malentiendan, eso no es pecado. Dios tiene un plan con unos y tiene un plan con otros. La pregunta mía es, ¿tú tienes la disposición a renunciar a todo eso? Dios no va a hacer su obra con ángeles. Dios va a hacer su obra con hombres. Hombres que estén dispuestos a dar sus vidas si es necesario, por amor al reino de Dios. Hombres que puedan decir como Jim Elliot, que fue muerto como mártir en el Ecuador. Hombres que puedan decir como Jim Elliot, no es un tonto el que pierde aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto. ¿Qué tan dispuesto estás a considerar seriamente delante de Dios si Él te quiere dar el enorme privilegio de ser parte de su obra a tiempo completo? Creo que fue Guillermo Carey que le envió una carta a uno de sus hijos que estaba siendo considerado para ser embajador de la reina Victoria. Pero este muchacho tenía aspiraciones ministeriales.
¿Saben lo que le dijo Carey en su carta? Hijo mío, si Dios te ha llamado a ser embajador del Rey de los cielos, no te rebajes a ser embajador de la Reina de Inglaterra. Es de eso que estamos hablando aquí, hermanos. Ahora, ¿saben cómo se cultiva esa disposición en el corazón? Y ya con esto concluyo. Muy brevemente, versículo 24. ¿Saben cómo se cultiva esa disposición? Ejerciendo el dominio propio sobre nuestros deseos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los griegos celebraban dos grandes competencias atléticas: los Juegos Olímpicos, que se celebraban en la ciudad de Olimpia, y los Juegos Ístmicos, que se celebraba precisamente en la ciudad de Corinto. Así que estos hermanos estaban muy familiarizados con ese lenguaje. El tercer año de cada olimpiada se celebraban los Juegos Ístmicos. Estos juegos exigían un riguroso entrenamiento por parte de los atletas que participaban en ellos. Y lo que Pablo está diciendo ahora es que los cristianos tienen que someterse a un entrenamiento similar. Tienen que dejar a un lado todo aquello que pueda convertirse en una dificultad para su vida cristiana y para su servicio a Jesucristo. No todos los griegos eran atletas, pero todos los cristianos sí lo son. Todos estamos en la carrera. Por eso es que Pablo dice en el versículo 24, a todos corran de tal manera que obtengan el premio. Porque a diferencia de las carreras atléticas de los Juegos Ístmicos, aquí no es uno solo que se lleva el premio. Nosotros no estamos compitiendo unos con otros. Aquí todo el que corra bien se va a llevar el premio. Lamentablemente, como dice John MacArthur, muchos de los cristianos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. ¿Escucharon eso? Muchos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. Se negaron a olvidarse de sus derechos y de esa manera ganaron a pocos y ofendieron a muchos, dice MacArthur. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Gloria me leyó en estos días algo que leyó en un libro de una señora bien mayor que había quedado viuda, bien viejecita, y ella pensó, ya yo no tengo ninguna razón para seguir viva. Señor, llévame. Era creyente. Llévame, Señor. Perdí a mi esposo, no tengo nada. Pero de repente ella se dio cuenta que ella podía ser útil en el reino de Dios, porque ella escuchaba en su iglesia cómo se oraba por los misioneros y por un trabajo que estaban haciendo en la cárcel. ¿Saben lo que comenzó a hacer esta señora? Enviar cartas de aliento a estos misioneros y enviar cartas a los presos que hacían profesión de fe. El autor de este libro quiso conocer a esta hermana. Cuando llegó a su casa se sorprendió. Era una hermana bien pobrecita. Vivía en una casita bien pequeña. Y ahí estaba el montón de cartas de los misioneros y de los presos que le respondían a sus notas de aliento. Ella a veces le mandaba ofrendas bien pequeñas. Y para estos misioneros era un aliento tremendo en la obra del Señor. Hermanos, el que quiere servir a Cristo puede servir a Cristo, no importa la circunstancia que tenga. Lo que estamos preguntando aquí, mi amado hermano, ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás a renunciar a tus derechos, a limitar tus libertades, a decirle que no a deseos legítimos, pero que pueden llegar a ser un estorbo para tu devoción y servicio a Jesucristo?
Los atletas griegos estaban dispuestos a someterse a una rigurosa disciplina en cuanto a horas de sueño, dieta, ejercicio físico. ¿Y todo eso para qué? Para ganarse una corona de laurel y un momentico de fama. ¿Quién se acuerda ya de Félix Sancho de Luguelín? Y aún los que se acuerdan de ellos, ¿qué van a hacer Félix Sánchez y Luguelín Santo con su medalla de oro y de plata si mueren sin Cristo y van al infierno? ¿De qué les va a valer esas medallas de oro y de plata de los Juegos Olímpicos de Londres? Dice Pablo, ellos hacen todo eso para ganar una corona de laurel corruptible. Y nosotros, hermanos, que estamos corriendo para la vida eterna, que estamos corriendo para una corona que no pierde nunca su valor, que no pierde nunca su brillo. ¿Qué de nosotros, hermanos, que estamos corriendo para la gloria de aquel que dio su vida por ti y por mí? Por eso Pablo concluye este texto diciendo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a salir de este lugar determinados a seguir corriendo nuestra carrera con tal pasión, con tal energía, que obtengamos ese premio. Yo los invito a que terminemos cantando un himno.